Bienvenidos a nuestras conferencias Discipulación. Es nuestra tercera semana y es el segundo día que estamos compartiendo las lecciones del libro Formando un carácter cristocéntrico. Les recuerdo que hemos presentado el discipulado como un proceso de transformación y en dos fases. En la fase de consolidación, que es la consolidación de la fe del creyente, es esa parte de ser un discípulo del Señor, y la fase de multiplicación, que es de ser discípulo a llegar a ser un discipulador. Y estamos trabajando la primera parte, que es la fase de consolidación. En la fase de consolidación hemos trabajado el primer proceso, el proceso de la formación de la identidad, y compartimos la semana pasada las 8 lecciones del libro que usamos en este proceso, que es Mi identidad en Cristo. Y el segundo proceso que trabajamos en esta fase de consolidación es la formación del carácter. Y en este proceso, entonces, usamos el libro Formando un carácter cristocéntrico. Ayer hablamos acerca de esos valores espirituales, esas lecciones acerca del amor, de la santidad, de la gratitud y la obediencia. Y en el día de hoy vamos a compartir la lección acerca de la pureza, la transparencia y la vida fructífera. Esas 3 lecciones, 4 lecciones vamos a ver: la pureza, la transparencia, la vida fructífera, y la número 8, que sería agradar a Dios. Vamos a compartir esas 4 lecciones. Tenemos con nosotros invitados para compartir esas lecciones a la hermana Rosa de Luzardo, la esposa del pastor César Luzardo, de allá de Trujillo, de Carvajal, allá en Trujillo. Y tenemos a el misionero Juan Miguel García, de la Iglesia Bautista Luz y Vida de Acarigua. Y también vamos a tener a la misionera Keren de Arroyo, la esposa del misionero William Arroyo, con nosotros. Hemos preparado todo esto para compartir estas lecciones, esta enseñanza con cada uno de ustedes. Queremos tener un saludo de nuestra hermana Rosa. Vamos a darle la oportunidad a Rosa para que ella nos presente un saludo. Hermanos, estamos muy contentas en esta oportunidad. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes y poder compartir estas lecciones. Como ya lo dijo el hermano Eleazar, mi nombre es Rosa de Luzardo. Soy de la Iglesia Bautista Aeropuerto, aquí en Carvajal, en el estado de Trujillo, Venezuela. Es un placer para mí estar con ustedes y poder compartir esta lección en esta tarde, y espero que sea de mucha edificación para cada uno de nosotros. Y doy gracias a Dios por esta oportunidad. A Juan Miguel García. Juan Miguel, tienes para dar un saludo. El micrófono. Activa el micrófono. ¿Allí me escucha? Sí. Ok, bueno, pastor, sí, saludo y agradecido al Señor por la oportunidad que el Señor me da de estar por este medio alabando y glorificando al nombre del Señor, y dar gracias a Dios porque el Señor nos da nuevas oportunidades de las que no debemos dejar aprovecharla, ¿verdad? Y contento y satisfecho de estar en este lugar por la invitación. Gracias porque usted nos tomó en cuenta. Y bueno, aquí estamos para agradecer y agradar al Señor en lo que el Señor nos ha encomendado. Que el Señor le bendiga y saludos a todos. Tenemos a Keren. Vamos a ver si Keren tiene la oportunidad para poder expresar el saludo. Si Keren puede hacerlo.
Sí, buenas tardes, el Señor les bendiga. Muy agradecido al Señor. Este es un material que hemos estado usando y que el Señor nos ha bendecido primeramente en nuestras vidas y a través de él también poder bendecir a otras personas que el Señor nos ha traído para discipularlas. Le damos gracias al Señor por la vida del pastor, le damos gracias al Señor por la vida de la hermana Karina también y este proceso que ellos han emprendido con discipulación. Le damos gracias al Señor porque sabemos que va a ser para la gloria y la honra del Señor y la extensión del Evangelio. Muchísimas gracias. Andar en amor, así como Cristo os amó. Y también dice, andad como sabios, andad como hijos de luz. Y ese andar quiere decir caminar con Dios, andar en el camino del Señor, seguir a Cristo. Y de eso trata este libro, para lecciones de valores espirituales que nos van a ayudar en nuestro caminar con Dios. Y en ese caminar con Dios es donde Dios va transformando nuestro carácter. Por eso el título es Formando un carácter cristocéntrico. Bueno, estamos agradecidos también por todos los que han estado pendientes y han estado presentes viendo nuestras conferencias, compartiendo también las conferencias con otros. Hemos dicho, oren, promuevan y participen. Y sabemos que si todo esto está siendo de bendición para sus vidas, entonces compártanlo para que otras personas también sean bendecidos. Vamos a tener entonces la lección acerca de la pureza a cargo de nuestra hermana Keren de Arroyo. Voy a resaltar con respecto a la pureza que aunque nosotros estemos impartiendo este discipulado o estemos hablando acerca de la pureza, le estemos comunicando, transmitiendo esto a alguna discípula, algún discípulo, es importante que nosotros cada día revisemos nuestra vida, no solamente lo veamos como un punto, como una lección, sino que revisemos nuestra vida a ver qué es lo que el Señor está hablando, qué es lo que el Señor quiere que nosotros purifiquemos de nuestra vida, porque esto es algo que realmente necesitamos en nuestro diario vivir y el Espíritu Santo es que hace el trabajo, ya lo ha hecho. Por cierto, quiero compartir un versículo que está en 1 Timoteo 5:22 y Pablo le dice a Timoteo, no participes en pecados ajenos. Y le dice algo muy importante, le dice, consérvate puro. Esta palabra consérvate nos habla de algo que ya se tiene. Nosotros no podemos conservar algo que no tenemos. Entonces, cabe la importancia de esto, que usted pueda entender que algo que ya Dios ha hecho en su vida y si no lo ha hecho, si no ha recibido a Cristo en su corazón, hay la oportunidad de hacerlo y que Dios sea limpiando en su vida, purificando su vida para comenzar un proceso en su vida. Entonces, es importante resaltar esto lo quería decir a modo de introducción. Ahora vamos a estar desarrollando el punto número 1. El punto número 1 es la importancia de ser puro. ¿Por qué es tan importante que nosotros seamos puros? Porque a través de la pureza, a través de la santidad es que nosotros podemos estar en la presencia del Señor. Si no, no podemos. El salmista en el Salmo 24, versículos de 3 al 5, nos hace la aclaración con respecto a él. Él hace una pregunta primero y dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Él da unas características de la persona que puede estar en la presencia del Señor. Y no son cualquier característica, son cosas que de verdad nosotros a veces no le tenemos cuidado y tienen que ver mucho con la pureza.
El primer punto es el limpio de manos. ¿Quién puede entrar al lugar santo? El limpio de manos. Esto nos habla mucho de nuestro proceder, de cómo nosotros actuamos. Y es importante que nosotros tengamos cuidado con respecto a esto. Incluso desde muy pequeños, los que hemos sido criados en el Evangelio nos enseñan un corito que dice: cuidado mis manitas lo que hacéis, cuidado mis oídos lo que oís, cuidado mis ojitos lo que veis. Y nos enseñan eso, ¿por qué? Porque el Señor está mirando, el Señor sabe, aunque nosotros, nuestra intención sea diferente o nuestro proceder sea diferente a lo que nosotros queremos, Dios está viendo lo que está pasando en nuestra vida. Y Él es el punto crucial, la clave importante para esta vida llena de pureza. El segundo punto es el de corazón puro. La Biblia dice en Colosenses 3:23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. El Señor sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Él sí las ve. Otra persona no puede juzgar lo que hay en nuestro corazón. O otra persona puede decir, lo estás haciendo por esto o porque tú quieres hacer tal cosa. Pero esa persona no sabe qué es lo que tú estás haciendo para juzgarte. De igual manera, si en nuestro corazón la intención para hacer algo es orgullo, si en nuestro corazón la intención es para yo sobresalir, todo eso lo ve el Señor. Y eso es impureza en nuestro corazón, porque no es algo que está conforme a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Otro de los puntos es el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Una persona que no ha elevado su alma a cosas vanas es aquella persona que en su mente no está pensando cosas vacías, cosas que no tienen sentido para su vida espiritual. Y Dios es el que conoce la mente, nuestro pensamiento. En Filipenses 4:8, el Señor nos ordena esto: en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Dios quiere que nosotros alineemos nuestro pensamiento a lo que realmente Él tiene para nuestras vidas. En Jeremías también dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Nosotros muchas veces queremos creer que nuestros pensamientos son puros, pero realmente no lo son. ¿Y quién hace que nosotros discernamos esto? El Espíritu Santo. Ese es el trabajo que Él ha hecho en nuestras vidas. Como dijimos en la introducción, consérvate puro. El trabajo que el Señor ha hecho a través del Espíritu Santo debemos conservarlo. Diariamente nosotros en la presencia del Señor, revisarnos, examinarnos. ¿Hay pureza en mis pensamientos? ¿Hay pureza en mi corazón? ¿Hay pureza en mi proceder? Última característica, último punto, dice, aquel que no ha jurado con engaño. Esto abarca muchísimas cosas y es algo muy importante a lo que nosotros no le tomamos mucho cuidado. A veces le tomamos cuidado a lo que las otras personas ven de mí, pero también este es parte de lo que otras personas puedan ver de mí o de las que otras personas o el Señor pueda ver en mí. Y es lo que sale de mi boca. Palabras engañosas, palabras obscenas o promesas que yo no he cumplido. Todo eso es engaño, engaño en mi boca, engaño en lo que yo digo. Y es importante que nosotros revisemos cada una de estas características. En especial esta parte. He sido parte yo de murmuraciones, he sido parte yo de falsos testimonios, he sido yo parte de comprometerme a algo, incluso prometerle a Dios algo que yo no haya cumplido. Son cosas que debemos tener cuidado. Y es importante, aún una manera práctica podría ser que nosotros escribiésemos y apuntásemos qué cosas he dicho yo que no han sido cumplidas, por lo menos a Dios y a otras personas. Ahora pasemos al punto número 2, el significado de vivir en pureza. ¿Qué significa vivir en pureza? Hay diferentes connotaciones
del significado de vivir en pureza. Una es no participar en pecados ajenos, como nos dice en 2 de Juan 1:11. Dice, el que dice bienvenido participa de lo que está haciendo la persona. Entonces no deberíamos participar en pecados ajenos. A veces no le prestamos mucha atención a este aspecto, pero yo creo que es bastante importante porque eso también nos perjudicaría a nosotros. Ese es un principio que el Señor nos está enseñando. Segundo significado de vivir en pureza, no participar de la idolatría. En 1 Corintios 10, 19, 20, Pablo le dice a los corintios, esa gente que se come esa comida, a los ídolos los sacrifica. Y nosotros no deberíamos participar de eso. Les está haciendo como una aclaratoria de lo que es la idolatría. No le prestamos tampoco atención a eso, pero eso va dañando también nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, deberíamos, para vivir en pureza, no participar de la idolatría. Tercero, apartarnos de toda inmoralidad sexual. En Colosenses 3:5 dice Pablo a los colosenses, dice, haced morir lo terrenal en vosotros, toda fornicación, toda pureza, toda pasión descontrolada. Es importante que en nuestra vida esto tenga un significado, que nosotros podamos, todas estas cosas, recuerden que hablamos que en nuestros pensamientos también está y que deberíamos conservar nuestros pensamientos puros. Muchas de estas cosas comienzan en nuestros pensamientos. Entonces el Señor nos hace una llamada de atención de lo que significa vivir en pureza. Cuarto, evaluar a diario nuestro comportamiento. Dice en Proverbios 8:34, dice, bienaventurado el hombre que me escucha diariamente. Nosotros deberíamos diariamente, como ya hemos comentado antes, deberíamos diariamente revisarnos, decirle al Señor que a través de su Santo Espíritu nos redarguya de todo juicio, de todo pecado, porque es importante que diariamente nosotros lo hagamos. Otro punto es conservar una buena imagen frente a los demás. No para que nos vean, sino porque ya hay un trabajo de pureza en nuestro corazón que se destaca en nuestra imagen. En 1 de Pedro 2:12 dice así, manteniendo una buena manera de vivir frente a otros. Una buena manera de vivir frente a otros. Que se vea la integridad de nuestras vidas, que lo que hay dentro de nuestro corazón se haga externo, ¿verdad? Pero para glorificar a Dios, que Él está haciendo ese trabajo de pureza. Y el último, el significado de vivir en pureza es la obra del Espíritu Santo precedida de nuestro abandono al pecado. ¿Qué precede a eso? ¿Qué precede a que nosotros abandonemos el pecado y nos sometamos a un proceso de purificación? Que el Espíritu Santo ha comenzado una obra en nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Volvemos ya a lo que dijimos al principio, conservarnos puros, no participar de las obras infructuosas, de las tinieblas, como nos dice el Señor a través de Pablo en Filipenses 5:11. Dice, antes bien, reprendedla, alejadla. Entonces nosotros pudiésemos trabajar en eso. No solo, sabemos que no estamos solos en este proceso, sino con el Espíritu Santo. Que sea el Señor hablándole así como nos ha hablado a nosotros, siempre que el Señor ha traído este tema a nuestras vidas, la pureza de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestro proceder y de todo lo que pueda salir de nuestra boca. El Señor les bendiga. Qué bueno que nuestra hermana Keren nos ha hablado acerca de esa lección de la pureza y ella resaltó algo muy importante, que al decir consérvense puro,
es porque realmente el Señor nos ha purificado por la obra del Espíritu Santo que nos ha purificado, o también la vida nueva que hemos recibido del Señor. Es una vida pura y así que nuestro deber es mantenernos en pureza. Es como cuando el hijo pródigo regresó a la casa de su padre, regresó con un vestido sucio, lleno de mal olor, roto, y le pusieron, pónganle el mejor vestido, le pusieron un nuevo vestido, pero ahora su responsabilidad era mantener ese vestido limpio. Y así nosotros hemos recibido una vida nueva de parte del Señor, y es importante que necesitamos entender que hay que vivir en pureza, que la vida cristiana se vive en pureza. Bueno, queremos saludar a algunas personas, reconocer algunas personas que están presentes. Freddy Torreyes, desde Acarigua, de la Iglesia Bautista Luz y Vida. La hermana Teresa Cordero, mi suegra. Saludos a ella. La Iglesia Bautista Luz y Vida, todos ellos han trabajado y tienen testimonio muy especial sobre este libro, Formando un Carácter Cristocéntrico. El pastor Luis Clemente, desde Caracas, saludos. Miguel Cordero, Miguel Cordero, ahí está el hijo de Juan Miguel ahí atento para verlo, para escucharlo. El pastor Iván Naranjo, qué bueno que está de nuevo con nosotros desde Trujillo. La hermana Lesbia Briceño de Pachano, saludos. Andrés Mendoza, que ha estado en todas estas conferencias viéndonos, saludos Andrés. Ruxaray Cordero, le envía saludos a la hermana Keren de Arroyo. Elisa de Madrid, allá desde Chile, gracias a la hermana Elisa y el pastor David Madrid, que Dios le bendiga. Rafael Briceño, que nos ha seguido fielmente de allá, desde Caracas. Petra Bermúdez, Dios les bendiga, hermanos, desde allá, desde Bucaramanga, desde Bogotá. Ada Terán de Pirela, que Dios le bendiga. Siriali Borja, que también ha estado siguiéndonos en todas nuestras conferencias. Daxel Álvarez, saludos. Carlos Manuel Correa, firme y adelante. El pastor César Luzardo allí en esa expectativa de escuchar la enseñanza de su esposa. Thais Delgadillo, de allá de la Primera Iglesia Bautista de Guacara. El pastor Carlos Pachano, desde Trujillo. Saludos. Entonces queremos saludarle, y si usted está comenzando a ver la conferencia, sería interesante que pudiera escribirnos, y así nosotros podemos darle un saludo y darnos cuenta que desde dónde está viendo la conferencia, de muchas ciudades del país y fuera del país. Así que vamos a tener a la hermana Rosa de Luzardo con la clase, la lección acerca de la transparencia. Con ustedes una lección muy interesante acerca de los valores espirituales, y está fundamentada en Efesios 5:8, que dice: andad como hijos de luz. En la actualidad, la noción de transparencia como ideal o referente representa el ejemplo o modelo de un cambio social en las aspiraciones de reforma que anidan las convicciones de la sociedad vigente. Sin embargo, la transparencia debe identificarse con acciones de quienes ostentan una posición de liderazgo, sea en el campo político, en el campo religioso o en el campo secular. Cuando hablamos de este principio de transparencia, para muchas personas tiene muchos problemas o le acarrea situaciones difíciles, porque esto es, cuando no se toma en cuenta este principio, pues se pierde la credibilidad de las personas. Y si se trata del cristiano, mucho más. Definiendo un poco lo que es la transparencia, se dice que la transparencia tiene que ver con la autenticidad. También se dice que la transparencia es la habilidad que nos permite a nosotros que otros vean la realidad que somos, o vean nuestra personalidad como tal, nuestra personalidad real. También se dice que la transparencia es la falta de pretensiones, es decir, de yo querer alcanzar algo por mi propia cuenta o con mi propia personalidad.
Cuando hablamos de transparencia, en este sentido, hablando de una parte en una forma más amplia, en lo que nos representa como persona, la transparencia pues nos permite, a través de lo que la palabra de Dios dice acerca de la luz, pues nos permite ver las cosas de una forma más clara. Así cuando nosotros vemos, por ejemplo, hablamos del oro puro, el agua clara, el agua transparente, las cosas que nos permitan ver las realidades de los objetos. Así es la transparencia, cuando nosotros pensamos en lo que dice la Biblia en relación a ello. Sin embargo, hay unos pasajes muy importantes en la Biblia que nos explican la realidad de esta virtud, que nosotros como cristianos debemos modelar cada día. En Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 19 al 21, encontramos la diferencia o el contraste en lo que es una vida de aquellas personas que no creen y la vida de aquellas personas que creen. Y yo le coloqué allí como medias tintas. A veces hablamos hacia una dirección o a veces nos inclinamos hacia otra dirección. Sin embargo, es importante que nosotros aprendamos que debemos ir en una sola dirección. Cuando hablamos acerca de las personas que no creen, es las personas que viven en tinieblas, es decir, las personas que carecen de la luz de Dios. En el versículo 19 nos habla de que sus obras eran malas, es decir, sus acciones eran malas. Pero también en el versículo 20, la otra característica que dan las personas que no creen, dice que esas personas tienden a hacer lo malo, hacen lo malo, porque en su corazón hay maldad. También dice que sus obras no sean reprendidas. La persona que anda en tinieblas, la persona que no cree, no quiere que sus cosas se expongan a la luz pública, que ellos puedan verla, que las otras personas puedan verla. También dice que estas personas en el versículo 19 amaron las tinieblas, es decir, ellos se sienten contentos, se sienten satisfechos por lo que están haciendo, porque no entienden que lo que están haciendo está mal. En el versículo 20 dice también que este tipo de personas, los que andan en tinieblas, los que no creen, odian la luz. No quieren la luz porque la luz pone en evidencia o pone al descubierto su condición. La otra cosa que sucede en estas personas que no creen es que ellos no quieren ir a la luz, no quieren pasar por ese filtro de la luz porque se sienten expuestos. Cuando nosotros comparamos las personas que creen y las personas que no creen, vamos a ver en ellos entonces una situación bastante difícil, que las personas allí piensan o creen lo que se conoce como la gran equivocación de algunos, porque dicen, entonces aquella persona es evangélica o quiere ser evangélica porque quiere encubrir lo que en realidad es. O aquella persona utiliza desde el punto de vista secular, la gente dice, se metió evangélico. ¿Por qué? Porque él es tan malo o él es aquello o ella es esto y quiere encubrir lo que ha hecho en su vida pasada. Sin embargo, esa no es la realidad porque el evangelio no es para encubrir, el evangelio es para descubrir la realidad de la persona. Ahora la comparamos con la otra persona o el que cree, que es la persona que anda en la luz de Dios. Es el creyente que anda en la luz de la verdad, con el conocimiento de la voluntad de Dios a través del estudio de su palabra. Y eso lo hace ser claro. Dice que la persona que anda en luz practica la verdad. Esa persona no tiene miedo de hablar la verdad, de decir la verdad, de conducirse en la verdad, de que su comportamiento sea en verdad. Pero también esa persona viene a la luz, es decir, su vida la pasa por el filtro de la palabra de Dios para que las otras personas que están a su alrededor puedan ver la transparencia que hay en él, la autenticidad que hay en él y el ejemplo de ese carácter cristiano. Y por último, el versículo 21 dice que sus obras son hechas en Dios. La persona que ama a Cristo, la persona que cree en Cristo, la persona que ha llegado rendida a los pies de Cristo, va a entender que todo lo que hace, que todo lo que dice, que todo lo que piensa, su conducta, su comportamiento, está fundamentado en lo que Dios ha hecho en su vida, en el cambio que Dios ha hecho en su vida. Por eso es importante que nosotros pues podamos ver que nuestra vida cristiana no es a medias tintas. ¿Eres cristiano verdadero? ¿Eres un cristiano consciente en quién has creído o eres simplemente te dejas arrastrar por las obras de Satanás? Entonces, es muy importante que nuestra vida pues pueda estar fundamentada en Dios y que haya coherencia en mi vida cristiana consagrada con la transparencia en mi vida. ¿Qué nos permite esto? Que nosotros pues vamos a reflejar
en nuestras relaciones van a ser sencillas, van a ser fluidas, van a ser abiertas y nuestra comunión con Dios va a ser más dinámica. Ahora yo quiero también poner en evidencia tres cosas importantes acerca de realidades de vida de tres, vamos a decir, podríamos decir de tres personajes de la Biblia. En el Antiguo Testamento nos encontramos con Adán y Eva. Adán y Eva pecaron, Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Dios les dijo algo y ellos hicieron lo contrario porque ellos desobedecieron a Dios. Se rebelaron en contra del plan que Dios tenía establecido. Sin embargo, cuando sucedió todo este tipo de cosas, pasó en ellos algo importante, que ellos se dieron cuenta que habían cometido un error y que habían visto la realidad de su vida, que estaban desnudos. Cuando dice el versículo, en el capítulo 3, versículo 11 de Génesis, ellos hablan, el texto dice que ellos estaban desnudos y como estaban desnudos tuvieron miedo de Dios, tuvieron miedo de la presencia de Dios y su comportamiento a raíz de esa vergüenza fue esconderse, es decir, tener un comportamiento clandestino, estar escondidos. Sin embargo, cuando se encuentran con Dios, no quisieron enfrentar esa realidad. Cada uno comenzó a evadir su culpa. El hombre le echó la culpa a la mujer y la mujer le echó la culpa a la serpiente. En ningún momento, pues, asumieron su responsabilidad, no admitieron su culpa, tampoco se arrepintieron de ellos. Ese es el caso de Adán y Eva. Quizás muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida nos sentimos avergonzados por alguna situación difícil y tratamos de escondernos, pero hay que exponernos. Si somos cristianos debemos ser transparentes en esa área. Tal es el otro caso en el Antiguo Testamento como David. David pecó, desobedeció a Dios, fue en contra de Dios, fue en contra de una nación. Él cometió el pecado del adulterio, la codicia, él robó, él cometió homicidio. Pero a través de esta parábola, en 2 de Samuel, capítulo 12, pues vemos cómo el profeta Natán puso en evidencia el pecado de David y David pudo reconocer su condición. Dios lo reprendió por ello, pero él reaccionó, admitió su falta, se arrepintió delante de Dios, aceptó la justicia de Dios con humildad. En el Antiguo Testamento tenemos un caso muy bonito, que es el caso de la mujer samaritana. Esta mujer era una mujer pecadora, estaba separada de Dios, pero en ella sucedió algo muy importante. Un día se encontró con Jesús y con ese Jesús que estaba allí, habían dos cosas importantes en él, que no era no solamente una separación por el pecado con Jesús, sino que también había una separación por nacionalidad. Ella era samaritana y en el caso de Jesús, que era judío, pues los samaritanos y los judíos no se lo llevaban. Y hubo en ellos una separación, si podríamos decirlo de esta manera, racial, en cuanto a que los judíos y los samaritanos no se la llevaban bien. Y en ella pues había una serie de cosas que los separaban. Por ejemplo, Jesús quería agua, Jesús no tenía con qué tomar el agua, ella tenía un cántaro, quizás su cántaro era pesado, tenía que buscar una cuerda para sacar el agua. Entonces había muchas cosas que entre ella y Jesús había separación. Sin embargo, había algo que en Jesús pues le puso en evidencia a ella. Jesús cuando hay un versículo en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, que Jesús le dice, a ella le habla acerca de su marido y le dice que traiga al marido. Y ella le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tienes marido. En ella, pues esta mujer pues se había conocido o se conocía por tener relaciones ilícitas. Era una fornicaria, había tenido varios maridos, pero aparte de eso, ella tenía una religión diferente, una creencia religiosa diferente en cuanto a Dios. Eso también la separaba de Jesús. Esos estigmas sociales que cuando en el texto le dice, ¿cómo tú siendo judío le pides agua a una samaritana? Entonces habían entre ella y Jesús pues muchas barreras que ella misma pues como individuo pues se las había fabricado. Sin embargo, Jesús como el Hijo de Dios la confrontó con su realidad y Jesús le dice allí en el texto, le habla acerca de los maridos, le habla acerca de la nacionalidad en cuanto a lo que es samaritana, le habla acerca de los estigmas sociales que ella tenía pues en ese entonces en relación a su nacionalidad como samaritana. Incluso le habla del pozo y le dice, el pozo fue propiedad de nuestro padre Abraham. Jacob nos dejó ese pozo, por lo tanto nosotros somos los que tenemos derecho a esa agua.
Sin embargo, Jesús la confrontó con su pecado. Y esta mujer, ¿qué hace? Reconoce que es pecadora, renuncia a su condición y Jesús restaura la vida de esta mujer. Dice el texto en el capítulo 4, versículos 28 y 29, que ella dejó el cántaro y se fue corriendo al pueblo, a la ciudad, a decirle a la gente que había encontrado a un hombre que le había revelado, que le había mostrado, que le había manifestado cómo era ella en realidad. Y ella se confrontó con su realidad y pudo entender que delante de Dios ella tenía que ser transparente. Pero algo muy importante, no solamente delante de Dios, sino delante de la comunidad, delante de la sociedad, porque ella le dice en el versículo, me ha dicho cuántos maridos he tenido. Y la mujer, una alegoría, si podríamos decir, del cántaro. Ese cántaro significaba el peso del pecado que ella tenía. Y dice, lo dejó allí a los pies de Jesús y se fue corriendo a la ciudad a contar lo que Jesús había hecho en su vida. Entonces, es muy importante que usted y yo reconozcamos nuestra situación delante de Dios, que confesemos nuestro pecado delante de Dios, que nos confrontemos con la realidad que nos pesa, la realidad que cargamos en nuestros hombros, pero que también necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque esa carga o esas heridas que tenemos en nuestras vidas no la vamos a aliviar ni con un dol, ni con un Tylenol, nada de eso, sino que solamente lo podremos lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces es necesario que cada uno de nosotros entendamos. Hay un texto que es muy bonito en el libro de los Salmos que dice, que lo expresó el rey David, y dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. La gracia de Dios fue maravillosa para David, pero usted y yo también la podemos experimentar. La Biblia también nos habla o nos afirma algo, nos confronta, pero también nos afirma. Y dice Mateo 10:26, habla de que así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto, que no haya de saberse. Todo será manifestado, todo lo tuyo, todo lo mío, todo lo nuestro será manifestado delante de Dios. A Dios no le podemos ocultar nada. Primera de Corintios 4:5 dice, se manifestarán las intenciones del corazón. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará todo lo que está oculto en tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero mire lo que dice Romanos 2:16. Dice, en el día en que Dios juzgará por el Señor Jesucristo los secretos de los hombres y de las mujeres, de los jóvenes, conforme a mi evangelio. Seremos juzgados por nuestro secreto, conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que el evangelio dice. Así que es muy importante que usted y yo nos arrepintamos, porque hay una razón. La razón la encontramos en Efesios 5:27. Como iglesia, ¿qué es lo que tiene que hacer el Señor Jesucristo? Dice, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que el Señor Jesucristo tiene que hacer con nosotros. Pero depende de usted y de mí, y de la manera como nosotros acudamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo para que Él perdone nuestros pecados y nos haga personas diferentes, personas transparentes. Estamos formando el carácter de un verdadero discípulo. Usted no conocía de Dios, usted luego creyó, usted fue discipulado, pero usted tiene que ser un discipulador. Por lo tanto, tiene que ser transparente, tiene que experimentar la vida de Cristo en la transparencia diaria de su vida. Dios le bendiga. Qué bueno, gracias a nuestra hermana Rosa por enseñarnos esta lección tan importante acerca de la transparencia. Ella al principio hablaba que la falta de esa transparencia, cómo afecta nuestra credibilidad como cristianos. Y precisamente en el libro de Efesios nos dice, andad como hijos de luz, es andad en transparencia. Y otra cosa importante que ella destacó es los secretos. El día en que el
seremos juzgados. El Señor juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Nuestra relación con Dios debe ser una relación basada en la sinceridad, en la que no hay secretos, no por el hecho de que Dios sea omnisciente y conoce todas las cosas, sino porque nosotros hemos abierto nuestro corazón. Y muchas veces hablamos de abrir nuestro corazón a Cristo, en el sentido de recibir a Cristo como nuestro Salvador. Pero también tenemos que abrir nuestro corazón, nuestra vida, abrirnos completamente a Él en el momento que no haya ningún secreto entre nosotros y Dios, sin temor, porque Él nos conoce y Él nos ha prometido limpiarnos, purificarnos y completar su obra en nosotros. Yo voy a compartirle la lección número 7, que es acerca de tener una vida fructífera. El Señor en una ocasión le dijo a los discípulos: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y los elegí para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y en ese mismo capítulo el Señor hizo una comparación. Dijo: mi padre es el labrador, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos o las ramas. Todo pámpano que permanece en mí lleva fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Jesús no hizo la comparación con cualquier árbol, sino con el árbol de la vid, que sabemos que necesita ser podado para dar fruto, haciéndonos entender la necesidad que tenemos de hacer ajustes en nuestra vida para que esa obra de Dios se complete en nosotros. Llevar fruto, voy a presentarlo en 4 aspectos importantes. Primero, llevar fruto significa tener un verdadero arrepentimiento. Y allí nosotros vemos la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista le decía a todos sus oyentes, le decía: haced frutos dignos de arrepentimiento, da frutos dignos de arrepentimiento. Y le hacía una advertencia, le decía: porque el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado en el fuego. Y ellos le dijeron: ¿y cómo hacemos para dar fruto? Y él les dijo: tienen que arrepentirse de sus avaricias, de su egoísmo, tienen que arrepentirse de todos sus engaños. Le habló acerca de la avaricia, del egoísmo, del engaño, y refiriéndose en sí al pecado. Entonces, es tener un verdadero arrepentimiento. El apóstol Pablo habló acerca de eso, resumió su ministerio en 2 cosas esenciales en Hechos capítulo 20 y 21. Dijo: como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y en las casas acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento para con Dios. Arrepentimiento para con Dios es asumir la responsabilidad de nuestro pecado delante de Dios. El arrepentimiento verdadero es cuando no culpamos a otra persona. Yo he dicho, cuando no metemos en el paquete a nadie, ni siquiera al diablo, sino nosotros asumimos la responsabilidad de nuestros hechos, nos sentimos responsables delante de Dios, como cuando David dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. O como el hijo pródigo cuando regresó, dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O el ladrón que estaba crucificado junto a Jesús, uno de ellos que dijo: nosotros estamos aquí padeciendo lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho. Dar fruto digno de arrepentimiento. Ese es el significado de dar fruto, y es precisamente uno de esos ajustes que tenemos que hacer en nuestra vida para que la obra de Dios se manifieste en nosotros.
En segundo lugar, dar fruto significa vivir una vida llena del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo habló del fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5, 22, cuando dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, tener una vida fructífera es tener una vida llena del Espíritu Santo, una vida donde los deseos de nuestra vieja naturaleza, de nuestra naturaleza pecaminosa, han sido crucificados, muertos, ya no gobiernan nuestra vida, y en su lugar entonces hay nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevas disposiciones que Dios ha puesto en nosotros, que forman parte de esa nueva vida que está en nosotros. Son las características, las virtudes de Dios que se van formando y desarrollando en nuestras vidas cada día. Entonces, es tener una vida llena del fruto del Espíritu, de esas virtudes de Dios que embellecen realmente la vida de un cristiano. También dar fruto significa ganar almas para Cristo. Y hay un texto bíblico en Juan capítulo 4, cuando Jesús le dijo: ustedes dicen que faltan 4 meses para la cosecha o para la siega, y yo le digo: he aquí, los campos están listos para la siega. Y dice: y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Y ese recoger fruto para vida eterna significa ganar almas para Cristo. Cada creyente debe ser un ganador de almas. El llamado al discipulado es para eso. El Señor le dijo a los discípulos: venid en pos de mí y yo les haré pescadores de hombres. También nosotros vemos a Pablo, que era un ganador de almas. Y el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 9, 19 y 22, dijo: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todos para que de todos modos salve a algunos. Es bueno que usted se pregunte cuánto tiempo hace que usted recibió a Cristo como su Salvador, o que usted rindió su vida a Cristo, nació de nuevo en Cristo Jesús. Desde ese tiempo hasta este momento, ¿cuántas almas ha ganado para Cristo? ¿Cuántas personas ha conducido a los pies del Señor? ¿Cuántas personas han creído por su testimonio y por la obra de Dios a través de usted? El cuarto punto es que dar fruto es cumplir el propósito para el cual Dios nos llamó. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, 12 al 14, cuando él dice, prosigo a la meta, él dice, prosigo a la meta para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. Es decir, para que en mí se cumpla en su totalidad el plan que Dios tenía o que tenía para mí, el plan que Dios tiene para mi vida. Y ese realmente debe ser, eso es dar fruto. Por eso Pablo, antes de morir, él decía: he acabado mi carrera, he peleado la buena batalla de la fe, solamente está reservada la corona que Dios tiene para mí, para todos los que le obedecen. El Pablo estaba diciendo: mi vida, que fue una vida llena de sacrificio, de sufrimiento, pero fue una vida llena de frutos. Una vida llena de frutos. Primero, un hombre que dio fruto digno de arrepentimiento. Un hombre con una vida donde se manifestó, se desarrolló ese carácter cristocéntrico y ese fruto del Espíritu de Dios en su vida. Un hombre que fue un ganador de almas para Cristo. ¿Cuántas personas no llegaron a los pies del Señor, creyeron y fueron salvas a través del ministerio del apóstol Pablo? Y una persona que pudo lograr alcanzar todas aquellas cosas que Dios tenía para su vida. Esa imagen del fruto no es solamente allá en Juan capítulo 15, sino que en el Salmo 1, cuando el salmista dice: los que se deleitan en la ley del Señor de día y de noche serán como árbol plantado junto a corrientes de agua,
que da fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y esa parte de dar fruto tiene que ver también con todo lo que hace prosperará, con cumplir el plan de Dios para nuestra vida, con lograr todas aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón a hacer, todas las misiones que Dios nos ha encomendado y que nosotros tenemos que hacer y realizar. Yo tenía en mi corazón poder compartir esto que Dios me ha dado del discipulado con muchas personas, con mucha gente, y quería hacerlo. Cuando tuve la oportunidad de hacerlo por este medio, entonces queremos completarlo, queremos hacer formando un carácter cristocéntrico. La próxima semana queremos dar las lecciones del libro Entendiendo el Llamado de Dios, y la siguiente semana queremos dar las lecciones del libro Prepárese para discipular. Y es algo que Dios puso en mi corazón hacer, y quiero hacerlo porque quiero alcanzar todo aquello para lo cual Dios me alcanzó. Porque Dios nos hace participar de sus obras, porque así como en Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, fuimos hechos de nuevo, creados en hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y la Biblia dice también en Colosenses capítulo 1:10 que Dios le agrada cuando nosotros llevamos fruto en toda buena obra, cuando nosotros cumplimos, llegamos a un feliz término a todo lo que Dios nos permite emprender y comenzar. Entonces Dios nos ha llamado. Jesús dijo, yo los elegí para que lleven fruto, y nosotros como discípulos de Cristo tenemos que tener una vida fructífera, lleno del fruto de Dios en nuestras vidas. Bueno, así les he compartido la tercera lección en este día. Queremos continuar mencionando a aquellas personas que nos envían saludos y que están presentes viendo las conferencias. El misionero Guillermo García, de aquí de la Iglesia Bautista Central de Barquisimeto. También Carmen Teresa de Ramos, que tuvo la oportunidad de compartirla en Mi Identidad en Cristo. El pastor Roger Machuca, de allá de Perú. Tera Saraí, la hija de nuestra hermana Saraí, es como una misionera también escuchando y viendo las conferencias. Francis Irigoyen, saludos de la Iglesia Bautista Salem de Naguanagua, allá donde el pastor Iván Martínez. Jefferson Mora, saludos desde Sao Paulo. Y así tenemos a, bueno, ya hemos dicho Luis Clemente compartiendo. Jocelyn Bedoya, de allá de San Felipe. Álvaro Liscano, también compartiendo con nosotros. Freddy Torreyes, y así muchos otros que están viendo nuestras conferencias. Saludos, esperamos que ustedes sigan orando, promoviendo y participando en estas conferencias. Si esto está siendo de bendición para su vida, haga que otros también participen de esta bendición. Tenemos con nosotros a el misionero Juan Miguel García, que él va a estar compartiendo con nosotros esa lección acerca de vivir una vida agradable al Señor, agradar a Dios. Juan Miguel, tienes la oportunidad para enseñarnos. Sí, pastor, ¿me escucha? ¿Sí, me escucha? Sí. Ok. Vemos aquí la lección número 8 y es importante cómo resalta y cómo comienza esta lección. Comienza con la palabra del Señor en la cita en Efesios 5:10, dice, comprobando lo que es agradable al Señor. La aprobación de Dios en nuestras vidas, en todo lo que hacemos, es muy importante para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, como discípulos. La Biblia nos muestra desde el principio que Dios mostró agrado por algunas personas, por algunos personajes, tanto agrado por las personas como las cosas que ellos hacían, ¿verdad? Vemos allí el ejemplo de Caín y Abel, la historia. Todos conocemos la historia. Para resumirla, vemos que Dios se agradó de Abel y se agradó de su ofrenda, ¿verdad? Pero también podemos notar de que no formó agrado
Caín y su ofrenda, ¿verdad? Entonces, si vamos un poco más a la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Génesis, podemos encontrar en Génesis 4, versículo 4 al 5, dice que allí en este versículo se destaca lo mejor de la ofrenda de Abel y no en la ofrenda de Caín. Vemos también en la palabra del Señor un vivo ejemplo de Abel, que en Hebreos capítulo 11 versículo 4 se destaca la fe y la justicia de Abel, ¿verdad? Vemos allí y si podemos observar la historia y vemos el desenlace de la historia, es notorio la incredulidad y la injusticia de Caín. Seguimos hablando de los personajes de los cuales Dios se agradó, Dios tomó agrado. Podemos también hablar de Abraham. Dios se agradó de Abraham por su fe y por su obediencia. ¿Por qué por su fe? Por su fe al dejar su tierra y salir sin saber a dónde iba. Ahí vemos la fe tan grande que tenía Abraham en obedecer la palabra de Dios, tenerle fe al Señor, salir de un lugar a otro sin saber cuál era su destino. Vemos allí también por qué por la fe de Abraham en creer junto a Sara en la promesa que Dios les había dado. Recordemos que cuando allí Sara tuvo a su niño de muy avanzada edad y Dios se manifestó de que iba a estar con ellos. Vemos también en la fe de Abraham por la fe y la obediencia. Vemos allí la obediencia de Abraham cuando Dios, el mismo Dios, lo enfrenta y le dice que sacrifique a su hijo Isaac. Vemos allí la obediencia de Abraham y podemos recalcar de que la obediencia es agradable al Señor. ¿Por qué es agradable? Porque cuando nosotros obedecemos, estamos acatando las órdenes de las que Dios nos está dando. Y si Dios nos está dando unas órdenes, tenemos que obedecerlas. Cuando nosotros obedecemos, estamos agradando a Dios. Sí, podemos observar también allí en esta lección número 8, en lo que agrada a Dios, el agradar a Dios. Dice en Números 12:7, también vemos un personaje muy, muy conocido. Podemos hablar de Moisés. Dios se agradó de Moisés por su fidelidad. Vemos allí en la cita bíblica en Números 12:7 dice que fue fiel en toda su casa. La Biblia nos muestra también a Moisés en Hebreos 3:16, nos lo muestra como fiel libertador. Fiel libertador. También la Biblia nos muestra en Éxodo 18:23, nos muestra a un Moisés fiel gobernador. También nos muestra en el libro de Juan, capítulo 1, verso 17, nos lo muestra como fiel legislador, fiel profeta de Dios. Allí lo podemos observar en Hechos 3:22. Y hay dos personajes también, pastor, y los hermanos que me están escuchando, dos personajes en los cuales Dios tomó agrado por su fe, por su valor, porque eran hombres dedicados al Señor, hombres que resaltaban por ese valor, por tener fe y por tener valor. Podemos hablar de Josué y Caleb. Fueron hombres dignos de imitar, ¿verdad? Podemos hablar de lo que agrada a Dios, de lo que no agrada a Dios, y la Biblia nos muestra allí en la palabra del Señor, en varias citas bíblicas, ¿verdad? Podemos observarlo. Pero hay otro punto aquí que es muy resaltante en esta lección número 8. Dice, lo que no agrada a Dios. Vámonos allí a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo del 5 al 10. Para resumir, dice, pero la mayoría del pueblo que salió de Egipto no se agradó Dios. Ahora, vamos a ver, ¿cuáles fueron esas cosas de las cuales Dios no se agradó? ¿Cuáles fueron esas cosas de las cuales Dios no tomó agrado? Y antes de leer el versículo número 5, que me llama la atención,
Y es allí donde se afinca el Señor y donde es notoria la enseñanza y que podemos quedarnos allí un momento. Dice el versículo número 5, pero de lo más de ellos no se agradó Dios. Parte B dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Punto número 1 de lo que no le agrada a Dios, la codicia. Si usted se está ubicando allí en la palabra del Señor, los hermanos que me están escuchando, amigos que están conectados en este momento viendo esta conferencia, en 1 Corintios 10, versículo 5 en adelante hasta el 10, vemos en el verso número 6 que nos habla de la codicia y dice, no codiciemos cosas malas como ellos codiciaban. Punto número 1. Punto número 2, nos los hace ver en el versículo 7, la idolatría. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Punto número 3, lo vemos en el versículo número 8, la fornicación. Dice la palabra del Señor, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Punto número 4, tentar al Señor. Lo vemos en el verso número 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron. Vemos aquí también el punto número 5 que dice la murmuración. Y eso lo vemos al final del versículo número 10 que dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Quiero regresarme un poquito a la parte de atrás en el versículo 5. Dice en la parte B, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Si podemos sacar algo que nos enseñe la palabra del Señor allí, en el versículo 5, para nosotros, como hijos de Dios, debemos despojarnos, desechar de nuestras vidas la codicia, la idolatría, la fornicación. Ya tenemos que despojarnos de tentar al Señor. También tenemos que despojarnos de la murmuración. Fíjense que nosotros podemos sacar una corta enseñanza allí que dice, quedaron en el versículo 5, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y quiero quedarme allí. Cuando nosotros nos adueñamos o dejamos que estos pecados, digámoslo así, este pecado invada nuestra vida, nosotros vamos a vivir postrados en el pecado. Nosotros vamos a querer levantarnos, vamos a querer hacer las cosas buenas, querer agradar a Dios, pero mientras nosotros no nos apartemos, no nos despojemos de la codicia, de la idolatría, de la fornicación, de todas las cosas de las que no agradan a Dios, nosotros vamos a vivir postrados, como dice la palabra del Señor. Allí dice que quedaron postrados, y postrado quiere decir, está simbolizando en la muerte. Dice que postrado es estar tirado, desechado. Entonces, lo que no le agrada a Dios, nosotros tenemos que despojarlo de nuestras vidas, hermano, porque la palabra del Señor dice en una cita muy conocida, en la palabra del Señor dice que nosotros pasamos a ser nuevas criaturas, todas las cosas son nuevas. Cuando nosotros llegamos al Señor, nosotros tenemos que despojarnos del pecado, despojarnos de lo malo, despojarnos de lo que no le agrada a Dios. Ahora, vemos más adelante en la palabra del Señor, nos vemos en la cita de primera de Pedro. Allí el apóstol Pedro nos está hablando y nos dice que ya es suficiente el tiempo en que vivimos de acuerdo a la carne. Ya es suficiente el tiempo para nosotros los hijos de Dios, ya es suficiente el tiempo en que nosotros vivimos de acuerdo al pecado. En primera de Pedro 4, 1, 3, Pedro menciona algunas cosas que desagradan a Dios. ¿Cuáles son esas cosas? Si usted se va allí a la palabra del Señor, en primera de Pedro 4, 1, 3 dice las cosas tales como la lascivia, placeres, borrachera, orgía, disipación y abominables idolatrías. ¿Cuántos de nosotros, como hijos de Dios, aún estamos viviendo en estos pecados? ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo en pecado y en idolatría, en orgía,
en los placeres del mundo, en borrachera. Ahora, estas cosas son las que desagradan a Dios, ¿verdad? Pero hay buenas noticias en esta lección número 8. Vemos el punto también donde dice lo que agrada a Dios. Qué bueno y qué importante es que aparezca este título allí en esta lección. Lo que agrada a Dios. Vamos a ver cómo podemos nosotros agradar a Dios en cada pasaje de la Biblia. Fíjense que en Hebreos 11:6 la palabra de Dios dice lo que agrada a Dios. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es necesaria para nuestro crecimiento, para nuestro diario andar. Fíjense que comentaba yo con algunos caballeros en la iglesia de que nosotros tenemos que vivir con fe en el Señor. Debe ser la fe es la que nos sostiene, la fe es la que nos hace caminar, la fe es la que nos hace avanzar en el Señor. Por la fe, recordemos la historia cuando Jairo se le acerca al Señor y le dice que su hijo ha muerto. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo? Jairo, ten fe, tu hijo no ha muerto, tan solo duerme. Esa fe, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de apropiarnos a nuestras vidas. Debemos de centrarla en nuestros corazones. Esa es la fe necesaria en nuestro diario andar, en nuestro diario vivir. Entonces, como hijos de Dios, debemos vivir para agradar a Dios. Otro punto, aparte de la fe, es la obediencia a su palabra. ¿Cuántos de nosotros estamos obedeciendo a la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que nosotros debemos abandonar el pecado. Lo estamos haciendo. La palabra de Dios me dice que debemos obedecer su palabra. Entonces Samuel dijo en primera de Samuel 15:22, ¿acaso se complace Jehová tanto de los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la palabra de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. Otro punto que podemos apropiarnos y podemos hacernos dueños de esa es la fidelidad. Para nosotros, para que nuestras vidas agrade a Dios, tenemos que serle fiel al Señor. Fíjense que en Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, pero si retrocede, no agradará mi alma. La fidelidad en estos tiempos que estamos viviendo, hay muchos de nosotros que tendemos a retroceder. Eso no agrada a Dios. Lo que agradaría a Dios es que en medio de todo lo que estamos viviendo en esta situación, es que nosotros podamos serle fiel al Señor. Fíjese que en un caso me pasó en una parte donde estábamos haciendo el servicio. Le digo a los hermanos, Dios les bendiga, pónganse de pie, denle un abrazo a su hermano, salúdenlo. Habíamos como 5 o 6 hermanos allí congregados haciendo el culto familiar. Y los hermanos se cohibían de abrazar a su hermano, de saludarlo. Entonces, nosotros tenemos que tener eso en mente. Fiel al Señor, la fidelidad a Dios, serle fiel, permanecer fiel al Señor, ser fiel a la iglesia, ser fiel a nuestra esposa, ser fiel a nuestros pastores, serle fiel al Señor. La fidelidad es muy importante en la vida y en el crecimiento del creyente. La justicia, otro punto que vemos allí para agradar a Dios, la justicia. Dice el hombre, el que te ha declarado lo que es bueno, lo que pide solamente Dios de nosotros, es solamente hacer justicia, amar misericordia, humillarnos delante del Señor, humillarnos delante de su Dios, humillarnos delante de nuestro Dios. Entonces, la justicia es lo que Dios nos pide, es que nosotros amemos y nos humillemos delante del Señor. Vemos allí la última parte ya para casi terminar. Cuando recordemos en Mateo 3:17 dice, cuando Jesús fue bautizado,
se oyó una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vemos allí cómo Dios se agradó de su Hijo Jesucristo. Vemos allí cómo Dios se complace, se deleitaba en decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, nosotros como padre, nosotros como cabeza de hogar, estamos agradables y nos es grato nuestro comportamiento de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestra familia. Vemos allí que como hijo de Dios, todos deberíamos darle la satisfacción a Dios. Deberíamos darle esa satisfacción. Todos queremos agradar a quienes amamos y a quienes nos importan, a quienes tenemos en nuestros corazones, ¿verdad? Todos queremos agradar. Entonces, vemos allí un ejemplo, los hijos quieren agradar a sus padres, ¿verdad? Las esposas quieren agradar a sus esposos, a viceversa, el esposo quiere agradar a su esposa. Los alumnos, vemos allí que los alumnos quieren agradar a sus profesores, a sus maestros, sacando buena nota. Ellos quieren poner su granito de arena para agradar a sus maestros, ¿verdad? Entonces, vemos allí también que para nosotros es importante dedicar nuestra vida al Señor, vivir bajo la voluntad de Dios, vivir bajo los parámetros de lo que nos dice la palabra del Señor. Si nosotros hacemos todas estas cosas, vivimos en fe, somos fieles al Señor, vamos a agradar al Señor. Debemos, si queremos agradar a Dios, vámonos a la Biblia y imitemos al Señor. El Señor es nuestro mejor ejemplo. Yo creo, hermano, que con la ayuda de Dios, con la guía del Espíritu Santo, nosotros podemos lograrlo y podemos agradar al Señor. Nosotros debemos vivir para agradar a Dios, vivir en santidad, vivir en amor, vivir en pureza, vivir en obediencia. Desechemos todas las cosas malas que no agradan a Dios y seámosle fiel al Señor. Y con la ayuda del Dios Todopoderoso, nosotros vamos a vivir en santidad para agradar el nombre del Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Amén. Amén. Gracias, Juan Miguel, por compartir con nosotros esta enseñanza acerca de agradar a Dios. Y ustedes no saben lo feliz que uno puede sentirse, lo saludable que es para uno cuando uno puede realmente agradar a Dios y puede tener ese reconocimiento de Dios. Porque cuando el Padre decía hacia Jesús: este es mi Hijo amado en quien mi alma se complace, o la complacencia del Señor con Moisés, con Abraham, Dios se complace en sus hijos y nosotros debemos vivir para agradarle a Él. Y qué bueno que nosotros podamos hacer eso en nuestra vida. Bueno, queremos tener unas palabras finales para terminar y queremos dar la oportunidad a Rosa, que nos tenga unas palabras. Rosa, puede darnos unas palabras finales en esta conferencia. Puede hacerlo, Rosa. Bueno, queremos tener unas palabras finales. En este momento vamos a dejar entonces a Keren que lo haga, que tenga unas palabras finales para nosotros en esta conferencia y luego lo hace Rosa. ¿Puede hacerlo, Keren? No, tampoco. Bueno, queremos tener unas palabras finales. Vamos a ver si Rosa entonces puede tener unas palabras finales, Rosa. Muchas gracias, hermano. No les disculpe que no le escuchaba, entonces por eso no había entrado. Bueno, agradecida a Dios por esta oportunidad, agradecida a ustedes igualmente por la oportunidad. Bueno, Keren está con conexión para darnos unas palabras finales.
Bueno, tenemos algunos problemas así en las conexiones. Queremos animarles para el día de mañana. Mañana tenemos los últimos 4 valores espirituales que forman parte de este libro, formando un carácter cristocéntrico. Mañana vamos a tener al pastor David Romero de Sucre, de Cumaná, con el valor de la diligencia. Va a estar con nosotros el pastor Pedro Alfaro de El Salvador, desde El Salvador, para compartir con nosotros acerca de la sabiduría. El misionero William Arroyo va a estar con nosotros para compartir cómo hacer la voluntad de Dios. Y yo voy a compartirle la última lección, que es ser lleno del Espíritu Santo. Bueno, estamos agradecidos por este tiempo que hemos tenido con ustedes. Que Dios les bendiga. Recuerden, oren por nosotros, por este esfuerzo que estamos haciendo con todas las limitaciones que tenemos aquí en Venezuela, pero lo estamos haciendo en el Señor, para que el Señor nos dé la victoria en todo esto que estamos haciendo. Oren, promuevan, compartan, para que otros tengan la bendición de escuchar estas conferencias y participen. Les esperamos mañana. Que Dios les bendiga.